Dios les bendiga, amados hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que todos ustedes se encuentren bien. Y en esta ocasión quiero predicarles, enseñarles una palabra y espero que sea de bendición. El tema, como lo ven, se llama la cuarentena. La cuarentena viene del número 40. El número 40 tiene bastante riqueza en las escrituras, ya que los números tienen sus significados en las escrituras. Y hoy vamos a ver algunas cosas que sucedieron, durante algunas cuarentenas, durante los cumplimientos de esos números 40. Dice en Génesis 7:12, llovió en la tierra por 40 días y 40 noches. Vemos que la Biblia nos dice y nos especifica cuánto duró el diluvio de Noé. Duró 40 días y duró 40 noches. Noé construyó el arca y Noé predicaba también referente a la venida de este diluvio. Pero queremos enfocarnos en el arca. El arca es nuestro Señor Jesucristo. Y por 40 días y 40 noches Noé y toda su familia se resguardó en el arca. Entonces quiere decir que ahora nosotros todos los días estamos en este número 40 porque estamos en cuarentena todos los días. Entonces quiere decir, amado hermano, que por 40 días y 40 noches Noé se refugió en Jesús. Entonces usted y yo, cada día que pasa, tenemos que refugiarnos en nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que Noé predicó, no dice exactamente cuánto predicó, pero predicó de esto que iba a acontecer. Nosotros estamos predicando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia está predicando de la venida de nuestro Señor Jesucristo desde hace mucho. Entonces quiere decir que la manera de que nosotros vamos a escapar de esta tierra, pero no solo por lo que está sucediendo, sino que esto siempre ha sido así. La manera de que vamos a escapar usted y yo de esta tierra es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Noé predicó la palabra. Ahora nosotros predicamos la palabra, predicamos de la venida. Pero la venida del Señor Jesús es eminente. Puede ser mañana, como hubiera sido hace 3 meses, hace 4 meses. Puede ser esta noche o puede ser en 5 meses. Es eminente en cualquier momento. Pero donde vamos a estar seguros y donde nos vamos a refugiar es en Él, es en el Señor Jesucristo. Entonces vemos que en una cuarentena nos podemos refugiar en nuestro Señor Jesucristo. Vemos que el diluvio vino a través de muchas cosas que habían sucedido. Algunas se piensa que habían razas que ya no eran 100% humanas. Bueno, vemos desde el principio del Génesis, ya que en el Génesis 1 y en el Génesis 2 podemos ver que Dios está hablando de 2 diferentes creaciones. Entonces cuando Adán y Eva fallan, Dios los saca del Edén. Eventualmente cuando Caín mata a Abel, es echado de la presencia del huerto, especialmente del Edén. Entonces inmediatamente Caín va a encontrar mujeres, ¿verdad? Dice la palabra, va a encontrar una esposa para casarse. Quiere decir que habían ahí un tipo de razas. Todo esto se corrompió y eventualmente surgieron los Nephilims, los gigantes. Entonces el Señor vino y destruyó por medio del agua, ¿verdad? La humanidad. Vemos después, más adelante, que los Nephilims aparentemente no pudieron morirse, ¿verdad? O no se murieron, ellos podían sobrevivir del diluvio, porque lo vemos más adelante apareciendo en las escrituras. Pero posiblemente otro tipo de razas que estaban junto, ¿verdad? O paralelamente con la raza de Adán y Eva, sí se pudieron extinguir. Entonces, pero Noé y su familia, la raza humana, fue salva a través del arca, por estar refugiado en el arca. Tú y yo tenemos que estar refugiados en el arca que es nuestro Señor Jesucristo. Dios nos va a hablar. En la cuarentena Dios habla. Dice Hechos 7:29. Al oír esto, Moisés huyó y se fue a la tierra de Madián,
allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. 40 años después, en el desierto, cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció en el fuego de una zarza que estaba ardiendo. Está hablando cuando Moisés vio que los egipcios maltrataban a los israelitas y Moisés se lanzó contra el soldado egipcio y lo mató. Después vemos de que ve a 2 israelitas el siguiente día altercando el uno con el otro y él intenta poner calma y decirles que son hermanos, que no tienen que pelear. Entonces uno pues le pone temor y le dice, ¿verdad?, que si iba a hacer lo mismo que había hecho con el soldado egipto. Y pues las leyes egipcias eran bien duras y castigaban rígidamente este tipo de actos. Entonces él huye. Pero dice que llevaba ya 40 años en la tierra de Madián. Y después de los 40 años, el Señor le habla. Entonces quiere decir que el Señor durante las cuarentenas, Él habla. Y tenemos que estar atentos, amado hermano, porque por familias el Señor se puede ir manifestando, por familias el Señor puede ir hablando. Y por familias el Señor puede ir anunciando, amado hermano, lo que Él va a hacer en estos días. Y lo que la iglesia espera que Dios haga, son cosas grandes, son cosas extraordinarias, porque Dios, amado hermano, sabe cómo sorprender a sus hijos. Dios habla en las cuarentenas. Dios nos cubrirá. Moisés entró en la nube y subió al monte. Ahí se quedó 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches Dios estuvo en la presencia de Dios. Yo personalmente pienso que este tiempo se le debe haber hecho bien rápido a Moisés, ya que yo pienso que Moisés pues estuvo en un lugar glorioso, ¿verdad? No se quedó ahí en ese monte, estoy seguro de eso. Sino que él fue posiblemente traspuesto a otro lugar donde vivió cosas extraordinarias. Ahí dice la palabra que él recibió la ley, por ejemplo. Y la ley fue escrita, no, recordémonos, por el dedo de Dios. Fue escrita por el mismo Dios. Amén. Entonces quiere decir que en la cuarentena Dios nos cubrirá, nos meterá en una nube extraordinaria, en una nube de presencia de Él. Dios nos hablará, como dijimos en la expositiva anterior, y Él nos va a cubrir. Podemos tener una intimidad con Dios como tal vez nunca la hemos tenido, y podemos recibir revelación de parte de Dios como tal vez nunca la hemos recibido, porque así como Dios cubrió a Moisés 40 días y 40 noches, lo metió en esa nube, así lo puede hacer con nosotros, amado hermano. La nube puede tipificar muchas cosas, pero también tipifica cobertura. Así que quiere decir que vamos a estar cubiertos de parte de Dios. Amén. En la cuarentena se levantan los David. Dice el primer libro de Samuel 17:16. Mientras tanto, aquel filisteo salía a provocar a los israelitas por la mañana y por la tarde, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Durante 40 días, Goliat atemorizaba a los ejércitos de Saúl. 40 días dice que estuvo atemorizando este filisteo, este gigante. Entonces, después de esos 40 días apareció David, y todos sabemos qué sucedió. David se enfrentó con Goliat. David lo menospreció porque dice la palabra que era un joven, pero vemos que cuando Goliat mira a David, le dice que al caso yo soy un perro, le dice, porque David, ¿verdad? No iba vestido de una forma militar, sino que vemos que también él quiso probar la armadura de Saúl. Ahí nos miramos que tal vez ya no era tan pequeño, porque si quiso probar la armadura de Saúl es porque
probablemente ya estaban al menos de porte, de estatura, estaban casi al mismo porte. Pero no pudo caminar con ese tipo de armamento, ¿verdad? Porque pues eso nos hace ver que tú y yo no podemos caminar con la armadura de Saúl, no podemos caminar con la armadura de este mundo, sino más bien hay que revestirnos de la armadura de Dios que habla el apóstol Pablo. Y David iba seguramente revestido con esa armadura. Pero vemos que David le dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios de Israel, al que tú has desafiado. Entonces vemos que cuando viene un desafío, nosotros tenemos que decir, bueno, desafío, tú no me has desafiado a mí, tú has desafiado a mi Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, a cualquier desafío durante esta cuarentena lo vamos a entender de esta manera, que en realidad la iglesia le pertenece a Cristo, es de Cristo, está guardada en Cristo, está en su nube, y todos los desafíos, amado hermano, hay que presentárselos a Dios y hay que decirle a este Goliat, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Y en las cuarentenas se levantan los David. Esa fuerza que tienes adentro de ti, en estos días la vas a ver. Tal vez no la habías podido ver, pero en estos días tú lo vas a comprobar, que tú tienes una fuerza mayor que no viene de ti, no viene de mí, no viene de los hombres, viene de Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso, viene de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el nombre dado a los hombres, que no hay un nombre, el nombre más grande dado a los hombres, que no hay un nombre más grande ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra, sino que solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Cualquier Goliat que esté en tu vida, dile, yo vengo a ti en el nombre de Jesús. Cualquier cosa que esté allí que se vea grande, poderosa, dile, yo vengo a ti en el nombre del Señor Jesucristo, el Dios de la iglesia, el Dios todopoderoso, amado hermano. En la cuarentena se va a despertar el David que tú llevas dentro. En la cuarentena se conoce al Dios que perdona. Jonás, capítulo 3, versículo 3 en adelante, dice, Jonás se puso en marcha y se fue a Nínive, como el Señor se lo había ordenado. Nínive era una ciudad tan grande que para recorrerla toda había que caminar 3 días. Jonás entró en la ciudad y caminó todo un día, diciendo a grandes voces, dentro de 40 días Nínive será destruida. El versículo 10 dice, Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo dejaba su mala conducta, y decidió no hacerles el daño que les había anunciado. Yo estoy viendo cosas extraordinarias, hermano. Como gente que no creía aún en Dios, que no confesaba a Dios, amado hermano, que no querían ir a las iglesias, ahora se están pidiendo, amado hermano, le están pidiendo al Dios de la gloria, al Dios todopoderoso, al Dios de la misericordia. Es extraordinario. El hermano José Gutiérrez me estaba comentando que él conoce a un joven que es ateo, y pues su negocio prácticamente quebró en estos días, y dice que él le preguntó, ¿y ahora qué vas a hacer? Y dice que este joven ateo le dijo, orar. Exactamente, orarle al único Dios y al verdadero Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero vemos, amado hermano, que usted es un Dios de misericordia, un Dios que perdona, un Dios que se acuerda, amado hermano. Mire, no se acuerda solamente, me atrevo a decir, de la cristiandad, de sus hijos, sino que se acuerda de toda la humanidad, amado hermano. Así como la gente de Nínive se encerró en sus casas porque Jonás le dijo, de aquí a 40 días, de aquí a una cuarentena, Dios va a hacer esto. Entonces los de Nínive fueron inteligentes, se encerraron en sus casas, amado hermano, a clamar, a orar, y Dios derramó, ¿qué? Misericordia, amor, restauración. Eso es lo que esperamos de nuestro Dios, amado hermano, que se restauren las casas. Mire, aquel que estaba a punto de divorciarse, tal vez quería divorciarse de su mujer, quería dejarla o viceversa, ahora está en la casa con ella, amado hermano. ¿Qué va a pasar?
Esperamos en Jesús que pase reconciliación, amén, ya que también es el año de la reconciliación. Dios te ama grandemente, amén, gloria a Dios. Qué hermoso. Deuteronomio 25:3 dice, en ningún caso se dará más de 40 azotes para evitar que aquel compatriota sufra un castigo demasiado duro y se sienta humillado ante ustedes. Vemos que en la ley de Moisés decía que el castigo, cuando se tenía que azotar a alguien, no tenía que ser más de 40. Vemos otra vez el número 40 ahí. Y este castigo todos sabemos que está relacionado con nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos lo que dice en la segunda carta a los Corintios 11:24. En 5 ocasiones los judíos me castigaron con los 39 azotes. La Reina Valera dice que lo azotaron, le dieron 40 azotes menos uno, o sea, le dieron 39, le dejaron uno de gracia para no llegar a los 40. Pero vemos que estos fueron los judíos, amado hermano. Entonces, esta era una ley judía. Ahora bien, Isaías 55 dice, el Señor me ha dado entendimiento y yo no me he resistido ni le he vuelto las espaldas. Hablando del Señor Jesucristo. Este es una profecía mesiánica, ya que vemos que Isaías se conoce de esa manera, el profeta mesiánico, ya que es el profeta que más habló de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuántos azotes le dieron a Jesús? No lo sabemos, pero sí sabemos que Él fue el pan que fue, amado hermano, molido. Amén. Entonces quiere decir que probablemente, no lo sabemos, pero probablemente fueron muchos más. Además, yo me imagino que en esa hora que estaba sucediendo, o en esas 3 horas de la crucifixión que estaba pasando nuestro Señor Jesucristo, todo este sufrimiento, todas las huéspedes, todo, hermano, los principados, toda la influencia demoníaca tomaron a estos hombres romanos. Y fue una muerte brutal. Vemos ahí en la foto, si se alcanza a ver, el látigo romano que tenía unos garfios ahí abajo. Esos garfios, hermano, se metían adentro de la carne y salían con pedazos de carne. Como dice y ha repetido muchas veces nuestro pastor Rubén, que creemos que el Señor quedó irreconocible. Amén. No hay película, dice él, que pueda describir exactamente cómo murió nuestro Señor Jesús. Pero vemos que en la ley hablaba de 40 azotes, y ese es un símbolo que podemos ver del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Entonces, en la cuarentena podemos recordar su muerte, pero recordemos su resurrección, amado hermano, y que en esa muerte y en esa resurrección la iglesia está segura. Jesús fue tentado por 40 días, amado hermano. Jesús tuvo una cuarentena, fue tentado por 40 días. Dice Mateo 4:2, estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. Entonces Jesús tuvo una cuarentena de intimidad preparando su cuerpo, amado hermano. Tú y yo es un tiempo de prepararnos con el Señor, leer la palabra, orar, escuchar alabanzas. Todo eso, amado hermano, es de gran bendición. Jesús confirma en la cuarentena su victoria. Hechos 1:3, y después de muertos se les presentó en persona, dándoles así claras pruebas de que estaba vivo. Durante 40 días se dejó ver de ellos y les estuvo hablando del reino de Dios. Gloria a Dios. Entonces, por 40 días el Señor se les apareció. Por 40 días a los discípulos, a las personas que habían creído en Él, se les apareció, confirmando su victoria. Entonces quiere decir que en una cuarentena el Señor confirma su victoria. Amén. Entonces quiere decir, amado hermano, que el Señor personalmente a nosotros, amado hermanos, a través de muchas cosas que Él puede hacer, se va a manifestar y va a confirmar su victoria. Gloria a Dios. Y nosotros confesamos que Él es más que vencedor. Aleluya. ¿Qué vino después de la cuarentena? ¿Qué vino después de la cuarentena?
Hechos 2:4, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. ¿Qué podemos esperar nosotros, amado hermano, que en estos días que vamos a estar reposando, seamos revestidos del poder de Dios, amado hermano, así como lo fueron los discípulos? Porque se les apareció por 40 días, se les apareció el Señor Jesucristo, y Él les mandó que no se fuesen de ese lugar, que esperaran la venida del Espíritu Santo. Entonces, Él ascendió a los 40 días. Contando de esos 40 días, 10 días más, se cumple el día de Pentecostés, 50 días en total, y 50 significa Pentecostés, y en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo, hermano. Gloria sea al Señor. Así que mire que usted y yo podemos esperar en esta cuarentena, hermano, ser visitado por el Espíritu Santo. Joel 2:23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Esto es algo personal, amado hermano. A través de esta palabra yo anhelo que así sea. Amén. Yo anhelo y deseo que así sea como yo he entendido este versículo bíblico. Amén. Esto te hablo de un estudio, y dice que la lluvia temprana es la lluvia temprana. Aquí está hablando de una siembra, de una cosecha, y está hablando del territorio de Israel. Entonces dice que la lluvia temprana es en octubre, que produce germinación y crecimiento a la siembra. Esto pues esto lo dijo Joel, ¿verdad? Hablando del cumplimiento de Hechos capítulo 2, donde el Espíritu Santo vino, y ahí, amado hermano, oficialmente empezó la iglesia de nuestro Señor Jesucristo este día. A través del Espíritu Santo Él dio lluvia temprana, y mi anhelo y mi deseo y mi súplica, y lo añoro que así sea, amado hermano, que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo Él nos dé lluvia tardía. Y la lluvia tardía en Israel es en abril, en el mes de abril. Es en el mes de abril, madura los sembrados y los prepara para la cosecha. ¿Qué quiere decir con esto? Al menos yo así lo entiendo, que el Señor derramó su Santo Espíritu en el día de Pentecostés, cuando dio inicio a la iglesia, pero antes de que Él levante a la iglesia, yo anhelo que Él derrame una lluvia tardía, hermano. Muchos piensan que esta lluvia tardía ya está siendo derramada, pero yo anhelo que sea una lluvia tardía, exactamente como fue en el día de Pentecostés, donde el Señor va a recoger la mayor cosecha de la historia humana, la mayor cosecha de almas de la historia humana, amado hermano. Así que prepárate, lee la palabra, escudriña la palabra, que esa palabra en tus labios, amado hermano, salga, como decimos en mi tierra, filuda al revés y al derecho, amado hermano, para dar buenas nuevas de amor, misericordia y restauración cuando todo esto pase a las almas que la van a necesitar. Yo te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Sigamos adelante, hermano. Un abrazo de aquí. Te doy un abrazo en el nombre de Jesús, y nos seguimos viendo en otra oportunidad. Bendiciones.